Más en No me toques la peri, y esta semana va a ser súper interesante porque vamos a hablar de dormir, ¿sí? De insomnio. Vamos a hablar de por qué nos cuesta dormir, por qué nos despertamos a las 3 de la mañana, por qué me despierto empapada en sudor, por qué no puedo descansar a pleno rendimiento, ¿no? Como si fuera un motor bueno. Pues esta tarde vamos a estar con Carlos, que tiene una cuenta que se llama Salvajemente Sana, que me encanta. Así que bienvenidos todos y todas a esta tarde. Así que voy a ver si se puede unir Carlos, un poco de cómo hackear ese insomnio, ¿qué podemos hacer para poder... Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué guay! Pues estaba haciendo así como introducción de qué vamos a ver hoy, ¿no? Cómo vamos a hablar de este gran temazo que es dormir bien, ¿no? Porque es Sí, súper importante dormir bien en todas las etapas de la vida, pero especialmente en perimenopausia, ¿no? Que es cuando hay tantos cambios que son físicos, que son hormonales, que son de todos los niveles y cómo nos afectan en nuestro día a día. Y antes de sí. empezarme a enrollar, porque ya sabéis que yo tengo mucho carrete, ¿eh? Ya me veis, quiero presentar al invitado de hoy, que es Carlos. Antes les decía que tienes esta cuenta tan guay de Salvajemente Sana, que es así como un nombre muy cañero, y que Ujú. me encanta la descripción que tienes en tu feed, porque pones: transforma tu salud, tu cuerpo y tu energía sin dietas y sin culpas. Es que me parece una fantasía, porque es lo que todos queremos, ¿no? Sin culpas, sin dietas, sin remordimientos y con resultados, ¿no? ¿Y eso cómo se Sí. hace, Carlos? A ver, explícame, ¿cómo lo haces? Pues nada, primero de todo, muchas gracias por invitarme. La verdad es que me encantó cuando me lo propusiste y vamos, la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí. Pues es algo que cuando lo lees parece hasta demasiado bueno, ¿no? Para ser verdad. Y es verdad que a mí al principio me costaba creerlo porque, bueno, se basa sobre todo en mi propia historia, mi propia experiencia. Y yo sí que tuve una época bastante fastidiada, pues que entraba en todo ese remordimiento, en esa culpa, no tenía una buena relación con la comida y aparte de que el autoestima, el propio autoconcepto estaba bastante dañado en mi caso, pues todo esto me llevaba digamos, intentar multitud de opciones que no llegaban a funcionarme, incluso restricciones extremas, cayendo una y otra vez en esos ciclos, ¿no? De culpa y de repetición y demás. Entonces, una vez que entendí cómo salir de ahí, dije, vale, pues esto es lo que yo quiero compartir ahora con la gente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos normalmente basándonos en una nutrición evolutiva, basándonos en reeducar muchas de esas creencias que tenemos muy arraigadas en nosotros y nosotras, y sobre todo no desde el control extremo ni desde las restricciones extremas, sino entendiendo qué busca realmente nuestro cuerpo, qué señales nos está mandando el cuerpo y al revés, qué señales le queremos nosotros mandar al cuerpo para que sea de la forma más natural y más fácil posible. Una vez lo entiendes, sí que ves que es sencillo y es factible. Se puede hacer. Es posible, ¿no? Jo, hay Sí, una cosa que has dicho que me gusta mucho, que es escuchar al cuerpo. ¿No? sí, Porque es que a veces el cuerpo, no a veces, siempre el cuerpo nos manda señales, sí, ¿no? Pero como no estamos, o sea, no nos han enseñado a escucharlas, muchas veces las vemos como quejas del cuerpo o no sabemos interpretarlas, cuando muchas veces el cuerpo te está adelantando algo que tu cerebro todavía no ha procesado, ¿no? Y a veces totalmente. yo creo que, y en perimenopausia sobre todo, hay que empezar a entender qué te está queriendo decir tu cuerpo, ¿no? Hay que hacer como un proceso de entendimiento, pero eso, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo se puede hacer? ¿Es fácil, es difícil? ¿Qué hack nos puedes dar? Venga, Sí, y mójate. aquí, ojo, porque también, digamos, hay maneras y maneras de escuchar al cuerpo, porque luego también, y yo también estaba en esa fase y tengo que reconocer que a veces sigo estando ahí, podemos decir, no, es que mi cuerpo me pide Ya. una hamburguesa del McDonald's. Y sí, claro, el cuerpo te está pidiendo eso, ¿no? ¿Es el cuerpo o es realmente ese diablillo de la comida que todos tenemos, ese diálogo interno? Estamos buscando quizás llenar un vacío emocional o incluso un vacío
más interior que pueda existir por algún otro motivo. Entonces, en ese aspecto hay que tener ojo, cuidado con el cuerpo me pide que sea real lo que me pide, o quizá es mi ansiedad en ese determinado momento, mi estado emocional que me lleva a eso. Entonces ahí sí que el truco, digamos, o el consejo número uno que yo siempre doy es pararnos, sobre todo para observarlo, respirar. Cuando nosotros respiramos de forma consciente, que luego si queréis al final del directo, cuando vayamos a terminar, avísame, Judith, y si te parece hacemos una dinámica para terminar de respiración, para que puedan dormir esta noche súper bien. Entonces, cuando nosotros respiramos y conectamos de forma consciente, ahí es cuando podemos observar, sin caer en ese ruido del día a día, en ese piloto automático que muchas veces llevamos y no nos paramos a pensar, vale, ¿qué está ocurriendo realmente dentro de mí? Entonces, ahí es cuando podemos aislar si realmente es una señal verdadera del cuerpo o no. Si identificamos esa señal verdadera del cuerpo, entonces ahí sí que puede tener sentido, y de hecho tiene mucho sentido, escuchar, tanto cuando nos está hablando de a lo mejor algún dolor, alguna carga, estrés quizás que llevamos en nuestro cuerpo, bloqueos también, que podemos hablar incluso de bloqueos emocionales, energéticos y más profundos. Entonces ahí sí que hay que escuchar al cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que cada vez va a ir subiendo de nivel para que le hagamos caso, obviamente. Mucha gente lo interpreta a mi manera, y todo lo que estoy compartiendo es mi opinión, ¿eh? No tengo la verdad absoluta, pero a mi manera de ver lo interpretan como una lucha contra el cuerpo. Y muchas veces cuando identificamos patologías concretas, yo escucho personas que dicen, no, estoy luchando contra X patología o Y patología. Y más que una lucha, yo lo interpretaría como, no, al revés, el cuerpo te está avisando. Entonces, escucha esa señal, escucha ese aviso y ponte en marcha para trabajar lo que te está pidiendo realmente el cuerpo, que puede ser en el ámbito de la alimentación, puede ser, pues me está pidiendo más hidratación, más sal, más electrolitos, que muchas veces lo confundimos con antojos de azúcar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los alimentos ultraprocesados, que también, obviamente, porque están diseñados así para engancharnos, tienen azúcar refinado, tienen harinas refinadas, tienen grasas también poco saludables, y todo ello también con una cantidad muy bestia de sodio. El cuerpo ha identificado que son nuestra base principal, nuestra fuente principal de sodio. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos bajos electrolitos o tenemos incluso deshidratación, lo vamos a asociar a ese antojo de azúcar, pero realmente si nosotros le damos agua con un poquito de sal al cuerpo, por ejemplo, vamos a notar como ya el cuerpo no nos va a pedir un donut o otro ultraprocesado que se te pueda ocurrir en este momento. Entonces, ahí es el entender, vale, cuál es la señal que me está mandando el cuerpo y qué me está pidiendo realmente. Y lo mismo lo podemos extrapolar por ejemplo, el descanso. Si yo no duermo bien, yo creo que estoy durmiendo bien, pero quizá mi cuerpo no está descansando al máximo. Y esto ocurre, por ejemplo, luego si quieres le damos un poco más de estructura, porque si no me pasa como a ti. Yo me lío ahí a compartir información y me voy por todas las ramas. No, Pero, por ejemplo, el ahora café. vamos, es que me parece tan fascinante que digo, estoy aquí como supongo que la gente en casa, ¿no? A mucha Descubriendo gente todo el le mundo. pasa con el café, ¿vale? Con el café, mucha gente a nosotros nos dice, no, a mí el café me sienta bien, tal. Vale. A mí no me gusta decir, no, esto se prohíbe esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo, porque ahí ya estamos poniendo etiquetas, estamos generalizando y cada persona es un mundo y hay que entender el contexto de cada persona. Café como herramienta puede tener sentido. El problema es cuando genera una dependencia. Si yo dependo del café para vivir o para tener un rendimiento, por ejemplo, en mi trabajo, ahí es cuando se puede presentar un problema y habría que entender qué es lo que está ocurriendo realmente. Pero, por ejemplo, si yo tomo café a partir del mediodía o incluso a partir de las 3 4 de la tarde, aunque yo no sienta los efectos del café por la noche al irme a dormir, mi cuerpo sí lo siente. No, porque hay una cosa que mucha gente desconoce, y es que el café en esencia, aparte de tener otros compuestos, es un insecticida. O sea, la planta lo utiliza de insecticida para que no se la coman la planta los bichos que la quieren atacar. Entonces, lo que nosotros interpretamos como un efecto guay del café, que es esa energía que me da,
en realidad no es tal cosa, es el proceso que está haciendo fisiológicamente nuestro cuerpo para liberarse de una eventual toxina que está atacando, entre comillas, nuestro organismo. Entonces se pone la adrenalina a tope, bueno, catecolaminas, empieza a movilizar los riñones, y por eso nos da normalmente más ganas de ir al baño. Entonces, todos estos efectos fisiológicos, en mayor o menor medida, algunas personas pueden ser más sensibles y les puede estar afectando incluso a la hora de dormir. Entonces, si tú te tomas un café a mediodía o un poquito más tarde, puedes decir, no, ya no me va a hacer efecto a dormir. Pero puede que tu descanso no sea tan bueno y tan reparador como alguien que no ha tomado ese café durante todo el día, por ejemplo, por ponerte un ejemplo concreto. Claro, porque fíjate, ahora que estábamos hablando, yo pensaba, qué importante es también la alimentación relacionada con el sueño, ¿no? Porque lo que decías, ¿no? Lo que tú comes a mediodía o lo que tú bebes puede afectar a la calidad de ese descanso, ¿no? Por muchas horas que estés, igual tu cuerpo no está descansando como debería, ¿no? Y la Sí, alimentación aquí, igual que los buenos hábitos, ¿no? Al tener unos hábitos de sueño, no sé si llamarles higiénicos, porque no sé si se llaman sí, así. es así. Higiene Ah, sí, son lumínica, sí, higiénicos. sí, totalmente, totalmente. Pero sí que es verdad que el tener una rutina, que a mí lo de las Sí. rutinas es maravilloso, ¿no? Lo de las rutinas de sueño, pero tener también buenos hábitos y además si lo combinas con una buena alimentación, es como las claves, ¿no? Para poder descansar más en etapas donde ya no es tanto que tú no controles, o sea, el cuerpo, sino que el cuerpo también empieza a ir por libre, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, yo, 49 años, o sea, yo quiero dormir, pero a veces mis hormonas están ahí, se han montado su party ahí a lo loco, mi cabeza está ahí, Claro. ¿no? Y esto, la semana pasada nos encontramos en esta situación de yo quiero dormir, pero mi cabeza está a mil y mi cuerpo está súper revolucionado. ¿Qué tal Y dormiste ese día, esa noche? jo, pues la verdad es que dormí súper bien, ¿eh? Y te lo dije al día siguiente, fue como, oh Dios mío, por favor, o sea, fueron pocas horas, pero que me cundieron mogollón. Y mira que yo venía Claro. revolucionada, ¿eh? Ahí yo te puedo, si quieres, compartir algunos consejos. A nivel de alimentación, sí que es verdad que, bueno, obviamente, y tú sabes muchísimo más que yo de esa parte, hay un componente hormonal, que es obviamente habrá una serie de estrategias más concretas. Pero sí que es verdad que nosotros podemos ayudar con nuestra alimentación a que ese impacto sea el menor posible en cuanto a nuestro descanso. Por ejemplo, evitando los picos de glucosa, que esto sirve para todo el mundo en realidad, pero bueno, aquí en concreto nos va a servir incluso más. Los picos de glucosa, qué es lo que hace normalmente? Cuando nosotros tenemos una alimentación que es alta en hidratos de carbono, sobre todo azúcares refinados, porque no es que los hidratos de carbono sean malos, que hay mucha gente también que polariza y no se trata de eso. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos ese subidón, imagina alimentos ultraprocesados, cereales con azúcares refinadas y demás, obviamente se genera insulina y luego, ¿qué ocurre? Luego lo que hay es un va más, vamos a notarnos más, con más fatiga y demás. ¿Qué ocurre? Que si a lo largo del día nosotros estamos con esos subidones y bajones de energía, de picos de glucosa, picos de insulina y demás, luego por la noche puede ocurrir lo mismo. Si yo tengo una cena también con Mm. ese pico de azúcares de glucosa, luego me puede ocurrir lo mismo. ¿Y qué pasa? Que a las 3, normalmente 3, 4 de la mañana, me voy a levantar. ¿Por qué? Porque justo hay un pico de adrenalina para compensar ese bajón de la glucosa posterior. Entonces, eso me puede desvelar y si lo juntamos con todo el cóctel hormonal, pues más todavía. ¿Qué podemos hacer? Es como la combinación perfecta, ¿no? La tormenta perfecta Claro, para no dormir, que hayas cenado algo así y que encima tengas el cuerpo ahí bien revolucionado. claro. Ahí lo que nosotros solemos aconsejar es una alimentación que sea más rica en proteínas de calidad, en grasas saludables también, no tan alta en hidratos de carbono, pero si vamos a elegir hidratos de carbono que sean de liberación más lenta, que no sean azúcares refinados, harinas refinadas, sino que puede ser, por ejemplo, patata, puede ser boniato, puede ser calabaza. Tampoco hay que restringir en extremo, porque también vemos que en casos de hipotiroidismo, por ejemplo, o en casos también de perimenopausia, de menopausia, el tomar a lo mejor de patata antes no justo antes de acostarnos, al menos dejar un par de horas para hacer bien la digestión, pero a lo mejor a media tarde o una cena temprana,
sí que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque ayuda a disminuir el cortisol, a disminuir el estrés, entonces nos va a ayudar también a entrar mejor en esa rutina presueño y en ese descanso. Pero claro, si nosotros oímos hidratos de carbono bien para descansar y lo que hacemos es tomar azúcares refinadas, va a ser justo contraproducente porque te va a producir ese pico de glucosa. Lo que queremos son hidratos de carbono de liberación más lenta, que nuestro cuerpo El procese de forma bonus más para ir lenta. a dormir, vaso de No, leche con galletas antes de ir a dormir, no, no. no es lo mejor. ¿Y sabes por qué nos gusta Eso tanto? no. Eso podéis echar un vistazo que tengo un post al respecto, pero esto cuando lo descubrí también me impactó. El vaso de leche con galletas lo que hace es desatar en nuestro cerebro una reacción fisiológica y neurológica muy similar a la de los opiáceos por ciertos compuestos, tanto del gluten y asociados de las galletas y de la harina de trigo, como de los lácteos. Entonces, esa combinación es una combinación muy similar a la que hacen los opiáceos. De hecho, son derivados de opiáceos en esa respuesta en nuestro cerebro. Entonces, por eso nos calma aparentemente tanto antes de dormir ese vaso de leche con galletas o una tostadita o una pizza o un sándwich de jamón y queso. Son las típicas cenas que sí que aparentemente nos pueden calmar, pero luego pueden ser Pero, contraproducentes, o por lo que sea, hemos nota comentado. mental, chicas. O sea, ahora ya tenéis la información. La que se quiera colocar con un vaso de leche con galletas bajo su responsabilidad. Nosotros ya hemos avisado, ¿verdad? Y es que además, fíjate, es que te estoy oyendo hablar y de alguna manera nos falta tanta información sobre cómo lo que comemos afecta a nuestra calidad de energía, ¿no? Ya no a lo largo del día, sino durante la noche, ¿no? Porque Sí, en esta etapa vital, que además tienes estas hormonas tan alteradas, ¿no? Que igual estás viviendo un cambio metabólico, ¿no? Y hay una resistencia física a la total. insulina, o sea, que está todo súper disparado. Dices, wow, qué importante es ya no solo el tomar la proteína por el desayuno, que esto ya lo tenemos como muy interiorizado, ¿no? Porque es lo Sí, primero que ves y te enseñan y te explican. Pero también el cómo regular toda la comida a lo largo del día. Hemos hablado del café de media tarde, del bollicao y ahora el vaso de leche con galletas, que ya es como, como lo último, ¿no? totalmente, totalmente. Y luego además, si quieres, aunque yo sé que tú lo explicas, me lo comentaste y seguro que muchas de tus seguidoras ya lo saben, pero por hacer un repasito si quieres, otros hábitos quizá que nos puedan ayudar a dormir mejor. Muchas veces la gente se cree que es únicamente la rutina presueño, que es súper importante, como hemos comentado, pero es durante todo el día, en realidad, lo que nos va a ayudar a descansar más. Como algunas sugerencias que se me ocurren. Sobre todo, a la hora de despertarnos, intentar que la primera luz que nos llegue no sea artificial, sería ideal. Ya sé que, bueno, no todo el mundo vive en esas condiciones en las que podamos En hacerlo, invierno pero está difícil, ¿eh? Si madrugas, exacto. Exacto, es complicado, pero en la medida de lo posible, si nosotros podemos tener, por ejemplo, luces más tenues o luces más tirando a rojo o amarillo cálido, que no tengan parpadeo, que no tengan el flicker ese que se llama, de mi punto de vista es una buena inversión. Ahora cada vez hay más opciones, cada vez son más baratas, se está extendiendo más, así que miradlo porque hay multitud de opciones en las tiendas más habituales que podéis imaginar y luego también en tiendas especializadas. Entonces, si la luz que yo veo de primeras es lo más parecido a la luz del sol, eso me va a ayudar. En cuanto amanezca, si yo puedo durante los primeros minutos en los que el sol está saliendo, mirar un poco al sol, que es el único momento en el que se recomendaría mirar al sol, obviamente no lo hagáis fuera de esa franja horaria porque puede ser muy peligroso, tanto en los primeros minutos del amanecer como en los últimos minutos del atardecer, ahí digamos que no nos va a dañar ni la retina ni nada a nivel ocular y nosotros vamos a estar mandando esa señal a nuestro cuerpo para regular de la mejor manera los ritmos circadianos que tenemos, que es ese reloj biológico que todos y todas tenemos dentro, ¿no? Eso le va a, digamos, regular de alguna manera que normalmente entre pantallas, luces artificiales, horarios súper raros y irregulares de comida y demás, y estrés, los tenemos por ahí y por allá, ¿no? Los ritmos circadianos. Entonces, cuanto más estemos sincronizados
con esos ritmos circadianos, mejor va a ser también nuestro descanso por la noche. Y tiene que ver con el cortisol, que por la mañana el cortisol sube de forma natural, o debería subir, que por cierto es antiinflamatorio. Si nos levantamos con la cara hinchada y como un pez globo, es probablemente porque todavía no tocaba despertarse o porque hay algo que falla con ese ritmo circadiano y esa regulación del cortisol, porque debería desinflamarnos para levantarnos ya desinflamados. Y luego por la noche es todo lo contrario, es la melatonina. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a descansar incluso mejor durante el día. Más exposición al aire libre, un poquito de exposición al frío si podemos, si no hay sol, o bien sol, que sería lo ideal, y cuando hay sol, pues un poquito de exposición al frío. ¿Por qué? Para nuestras mitocondrias. Esto nos va a ayudar también a generar más energía de una forma más óptima y más eficiente, y a descansar más también por la tarde. Un poquito de ejercicio. Tampoco hace falta matarse en el gimnasio, y de hecho, si podéis al aire libre, mucho mejor. Pero que yo puedo subir un poquito las escaleras o en vez del ascensor, puedo andar en vez de ir en coche si no es mucha distancia. Todo lo que sea moverme un poquito más a lo largo del día nos va a ayudar también a mejorar todo ese descanso luego por la noche. Y en la medida de lo posible, aunque parece que no tiene nada que ver, es muy recomendable también intentar concentrar nuestras comidas principales igual. Luego está el mito de que hay que comer 4, 5 veces al día. No hace falta, también igual, depende del contexto. Si quieres ser culturista o una culturista, pues a lo mejor tiene sentido. Si no, para la mayor parte de la gente no tiene sentido comer tantas veces y damos descanso a nuestro sistema digestivo. Pero intentar comer en esa franja en la que hay luz natural. Eso sería lo ideal, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo. Yo os comparto lo ideal y luego Claro, aquí y buscamos luego, siempre progreso, no perfección, porque luego también, si vamos a estar estresadas por todo esto, va a ser peor el remedio que la enfermedad y no queremos más cortisol. Entonces, total. Pero la fíjate, medida de lo posible, hacerlo así. esto que dices de comer con las horas del sol, no sé si es un proverbio o un dicho chino o japonés o asiático, ¿Sí? que dice que tienes que cenar con el sol y dormir con la luna. Y Sí, sería eso, ¿no? O sea, de alguna manera acumular las comidas, ¿no? Cuando hay sol, o sea, sí. programarlas durante cuando hay sol, luz del sol, y luego ya en el momento en que cae la noche dejar de comer. Más o Eso, menos, es una eso sería recomendación muy vulgar, lo pero ideal, sí. Es lo ideal. También hay personas que te dicen, y me encanta ese proverbio porque está súper alineado con lo que practicamos nosotros también, que es eso, es por la noche se cierra la nevera también. En ese sentido, claro. ¿Qué pasa? En invierno es más complicado también. Nosotros mismos en invierno, cuando anochece tan temprano, pues sí, hay veces que cenamos a lo mejor 7:30, 8, y no pasa nada. O sea, se trata de hacerlo lo mejor posible dentro de las circunstancias de cada persona. Pero sí que es verdad que si pudiéramos, lo ideal sería eso, comer con la luz del sol, y si ya puede ser en exterior, ya sería impresionante. Ya sé que no es posible para todo el mundo, entre trabajos y demás. Lo digo porque también la exposición al sol, hay mucha gente que dice, no, no, pero yo estoy aquí, me da a través de la ventana. No es lo mismo, porque la propia ventana te está haciendo de filtro también. Entonces no estás, digamos, absorbiendo todas esas cosas positivas que nos da la radiación solar directa. Entonces, bueno, de eso podemos hablar más otro día porque es un mundo en sí mismo, pero la higiene lumínica sí que influye mucho en el descanso por su impacto en los ritmos circadianos. Eso es súper, súper importante para que lo tengan también claro de cara luego a la posterior rutina presueño y demás. Y luego no sé si alguna vez les has comentado, tenía 2 o 3 cosas más, pero tú me dices, cuando veas. yo quería, antes de pasar a otro tema, también quería Sí, apuntar una dime. cosa muy importante que es, para dormir bien, muchas veces también hay que descargar la mente. Y una cosa que yo siempre recomiendo es que si tú al día siguiente tienes que hacer cosas, apúntalas en un papel antes de irte a dormir. Todo lo que tengas que hacer, aunque lo tengas en la agenda, pero todo aquello que tengas que hacer, apúntalo en un papel, porque en el momento en que tú lo apuntas en el papel estás descargando la mente y de alguna manera estás evitando que si te despiertas tu cabeza no esté ahí a mil, que tengo que hacer, que tengo que enviar esto, que tengo que contestar a fulanita, menganita, sotanita, porque de alguna manera te quedas más tranquila sabiendo que ya está la lista de tareas, ya la tienes ahí, ¿no? Y yo creo que al final es encontrar aquellos microhábitos que se adapten
a tu día a día y a tu realidad, porque cada uno tenemos una realidad diferente, aunque todos más o menos, ¿no? Aunque trabajemos, tienes familia, responsabilidades, tal, pero cada uno y cada una dentro de su familia, de su casa, de su tal, tiene una realidad. Entonces es intentar adaptar todo esto en la medida de lo posible a tu realidad, que no sea un esfuerzo, porque si es un esfuerzo no Exacto. lo vas a hacer. Si yo Total. me digo, mira, y es que, yo qué sé, cambiar todas las bombillas de casa me va mal, pues no hace falta cambiarlas todas de vez, con que te cambies No, la de la habitación igual ya es suficiente para empezar. totalmente. O elijo el vaso de leche con galletas y me quito del café de después de comer, no sé, cada uno en la medida que Sí, pueda, ¿no? Porque al final esos micro hábitos son los que realmente acabamos interiorizando, cambiar, darle la vuelta al calcetín y empezar todo de... Es que cuesta mucho, ¿no? Más cuando ya totalmente. llevamos tantos años de rutina, ¿no? Y de vicios adquiridos, porque con el sueño hay muchos vicios, ¿no? A Sí, la sí, hora de sí. irte a dormir. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho y de hecho nosotros siempre aconsejamos que los cambios sean de uno en uno y progresivos, porque si tú quieres cambiar todo a la vez del tirón, como has dicho, al final te vas a estresar, no lo vas a conseguir porque son muchas cosas. Entonces cambias un área de tu vida o algo muy concreto. Me ha encantado eso de micro hábitos. Siguiente, una vez lo has implementado, lo has hecho ya parte de tu identidad, de tu día a día, de tu vida, entonces vas a por el siguiente. Porque si no, como mires todo del tirón es cuando nos agobiamos y no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Totalmente. Por ejemplo, lo de las bombillas, nosotros lo que hicimos, claro, antes de empezar a cambiar las bombillas de casa, porque también requiere una inversión, es verdad que cada vez va siendo más barato porque hay más opciones, antes eran muy poquitas las opciones que había, pues lo que hicimos fue comprarnos gafas. Yo por eso llevo las gafas estas que son transparentes, pero tienen filtro de luz azul, y luego hay otras naranjas, hay otras rojas. Entonces, claro, en vez de cambiar todas las bombillas de casa, pues te compras unas gafas que a lo mejor por 20, 30 euros, pues te sale más barato al principio para no tener que tener toda la atmósfera, digamos, de casa. Y luego si vas al centro comercial a deshoras también o por la noche, pues bueno, te pones las gafas y al menos no te quedas ahí como el gato cuando le dan las largas, ¿no? Que luego eso te, también te impacta, quieras o no, en el descanso que vayas a tener posteriormente. Por eso siempre insistimos en lo de las pantallas. No utilizar pantallas una o un par de horas antes de dormir. Si las vas a utilizar, pues tener un filtro o ponerla en rojo, que eso enseñé el otro día a una compi. Pones en rojo los La colores del pantalla móvil. del ordenador, Claro, lo vi y claro, dije, "Ué, esto lo tengo que claro. preguntar, porque eso quería decir, las cosas que hacemos mal para dormir mal, o sea, porque a veces sin darnos cuenta hacemos cosas mal, que es, por Sí, ejemplo, lo que estabas comentando, me sí, voy a la cama y me llevo el móvil, tiqui, 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 error, eso prohibido, ¿no? totalmente. Sí, Eso porque prohibido. Y si lo además haces, que sea 2 horas con... antes de irte a dormir, ¿no? Claro, pero es que además lo que has dicho, ahí son dos factores principales. Uno, la luz azul de la pantalla que nos está desvelando. ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre pensarlo en función de las señales, ¿no? A nivel evolutivo tiene todo tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque al final nuestro cuerpo tiene un diseño perfecto para lo que está diseñado, ¿no? Está recibiendo la información de que todavía hay luz azul, con lo cual no hay que descansar. Es momento de actividad, es momento de día a día. Entonces esa es la información que de forma inconsciente no te estás dando cuenta, pero le estás mandando a tu cerebro a través de todos esos receptores que tenemos en los ojos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Aparte de eso, le estás bombardeando con información que probablemente no sea la mejor tampoco antes de irte a dormir. Y si tú me encanta el consejo de escribir, todo lo que sea descargar la mente antes de dormir. Si yo estoy viendo más cosas, que encima solemos ponernos a ver noticias con todo lo que está cayendo ahora en el mundo y tal, todo eso nos va a impedir ese mejor descanso. ¿Por qué? Porque va a estar en segundo plano, aunque no lo sepamos, ahí esa preocupación, ese ruido, ahora tal, ahora más miedo, más ansiedad. Entonces, todo eso no es positivo. Para eso mucho mejor o simplemente una conversación o leer un poquito o simplemente también hacer como parte de la rutina presueño ejercicios de respiración, por ejemplo. Unos ejercicios de respiración para bajar las pulsaciones, bajar el estrés, conectar realmente y luego también poner una intención a la hora de dormir. De, oye, voy a descansar súper bien, voy a relajarme. Hay técnicas de todo tipo, seguro que conoceréis el yoga nidra y otras técnicas de relajación que nos va a ayudar a ir escaneando el cuerpo, ir relajando músculos y demás, y todo eso nos ayuda a entrar en un estado súper bueno para descansar de la mejor manera posible. Y luego una cosa que la gente no sé si suele saber
es la temperatura de la habitación. No sé si lo habéis comentado alguna vez, Mm, pero Es ¿no? verdad, no lo hemos comentado, pero sí, sí que es verdad. O sea, es como cuando te vas a dormir y tienes dos edredones en la cama y tienes calor. No. En mi casa siempre me habían dicho que para dormir o sea, la habitación tenía que estar fresca. ¿Esto tiene base Exacto. científica o no? Porque esto era Sí, como sí, leyenda urbana, ¿no? totalmente. Me lo dicen, no sé qué, y era como, entrabas en la cama y era como, oh Dios mío, por fin, ¿no? Sí, Porque sí. en las habitaciones siempre había como mucha menos, no mucha menos, pero unos grados menos que en el resto de la casa, ¿no? Y en mi casa siempre eso era, las habitaciones tienen que estar frescas para dormir. Y yo, estos son cuentos de vieja, ¿no? No, es Pero así, es tal cual. tiene base. Qué De hecho, fuerte. se recomienda 18, 19 grados, aunque parezca, a algunas personas le puede parecer muy frío, pero es la temperatura ideal según los estudios científicos y obviamente también tiene una base evolutiva de, pues sí, a ver, que no quiero decir que volvamos a vivir todos en la cueva, porque hay gente también que empieza, sí, claro, ahora todo para atrás. No, no, pero tenemos que entender que el proceso, digamos, de evolución humana, hasta donde hemos llegado, ha cambiado tanto el estilo de vida en los Totalmente. últimos 100 años, sí, 100 años, incluso 150 años, que ha cambiado muchísimo más que en todos los cientos de miles de años de evolución anterior. Entonces, Ay, no podemos pretender que esa brecha evolutiva no cause luego una serie de consecuencias, patologías, desórdenes de todo tipo, obviamente. Entonces, sí, estamos acostumbrados a dormir con un poquito de fresquito. ¿Por qué? Porque apagábamos el fuego o se consumía el fuego, entonces bajaba la temperatura de la cueva, entonces hace más fresquito. Entonces, nuestro cuerpo está acostumbrado a dormir con un poquito más de fresco. Por eso, cuando nosotros tenemos esa temperatura, solemos dormir mejor. Luego también están los pro calcetines o los sin calcetines, que también es súper interesante. Hay gente que tiene los pies muy fríos, le puede venir bien dormir con calcetines, pero si no tienes los pies fríos, vas a dormir mejor, vas a descansar mejor si no te pones calcetines. Entonces son pequeños consejos que también podéis probar, ensayo y error. pero esto es como lo de la tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla. Aquí ya cada uno que elija, ¿no? Porque, a ver, te quería preguntar también, ¿qué otras cosas hacemos mal a la hora de irnos a dormir? Hemos dicho el tema de las pantallas, que tendríamos que evitarlo, la temperatura, la alimentación, La luz también. también hemos hablado de la importancia de, pues eso, de hacer esos ejercicios para bajar el ruido mental, la respiración, ¿no? ¿Y qué más te se ocurre? Porque seguramente cosas chorras que no hemos pensado. Sí, aparte también la propia luz de la habitación donde estemos, por Es ejemplo, verdad. y que igual si tenemos una luz con mucha luz azul muy deslumbrante, eso nos va a perjudicar también si justo la tenemos encendida antes de irnos a dormir. Entonces ahí pues igual una lamparita más pequeñita, con algo de luz amarilla, más cálida o roja, pues muchísimo mejor. Y luego también muy importante a la hora de descansar, lo ideal sería que hubiera oscuridad absoluta en la habitación, que muchas veces tenemos que si el pilotito del aparato tal o el reloj cual o este destello que sale de vez en cuando, entonces lo ideal sería oscuridad absoluta. ¿Que no podemos conseguirlo por algún motivo? Pues podríamos usar antifaz. Sí, Un tal cual. antifaz. Y si hace Súper ruido, sencillo. unos tapones y ya el kit completo. Porque A ver, yo te ya digo que yo trabajando he algo. probado de todo, ¿eh? He probado de todo para descansar y lo comparto aquí si queréis, pero igual no hace falta llegar a ese extremo dependiendo del caso de cada uno. Pero yo, por ejemplo, tengo algunos problemas para respirar por la constitución de la nariz, del tabique y demás, y yo he probado a dormir con unas tiras nasales y duermo mucho mejor, o incluso con como una especie de dilatadores nasales de silicona que me vienen muy bien. Y luego incluso he probado a lo que llaman es el taping ese de taparse la boca y obviamente con algo que está diseñado para eso, que no sea simplemente No un es un celo y celo ya está. cualquiera, ni No, un que te deje precioso. respirar y demás. Y obviamente todo esto está contraindicado si tenéis cualquier tipo de problema respiratorio, apnea del sueño y demás. ¿Por qué? Porque puede haber consecuencias negativas, obviamente. Pero yo lo he probado y he descansado mucho mejor con estas herramientas y luego ya te vas acostumbrando y ya ni siquiera te hacen falta. Pero es verdad que todo suma. O sea, que también es tener curiosidad, investigar y el probar a ver cómo podemos descansar un poquito mejor. Y luego Y además, suplementos. No hemos hablado de suplementos, pero no, también hay antes de abrir el suplementos. melón de los suplementos, Ah, ahora vale, vamos. vale. Pero es que lo de los suplementos también da para dos sesiones seguidas. No, esto que decías
de lo de cerrar la boca, que son como unas bandas, ¿no? Pero que son como unas Sí, tiritas que son transpirables, no son un precinto, ni un celo, ni una cosa no, así. las que yo uso son de algodón, por ejemplo, que amadas, si tú necesitas respirar por alguna urgencia, puedes respirar. O sea, te dificulta abrir la boca, digamos, para que no sea estar durmiendo con la boca, que luego tienes la lengua seca y demás. Y en este caso te dificulta abrir la boca, pero puedes respirar en caso de emergencia. Claro, y fíjate, ahora voy a hacer un giro, un doble mortal, porque uno de los síntomas más rarunos, pero que existen en perimenopausia, es que se secan las mucosas tanto de nariz como de boca como de vagina. La de boca y nariz son como las más habituales. Entonces, para estas mujeres que siempre tienen esta sequedad en la boca, el hecho de dormir con la boca cerrada con esa ayuda puede venir súper bien y además si además le ponemos eso que decías, esa pincita nasal o esas tiras como Sí. que antes las vendían para no roncar, ¿no? Pero ahora las han modernizado y ahora son Y para se respirar nota, ¿eh? mejor. Se nota también lo de roncar. Ojo, que nosotros vemos mucha gente que con los cambios de alimentación y de hábitos saludables y sin o con el uso de estas ayudas han dejado de roncar. De hecho, algunos de los testimonios es: mi marido está muy contento porque ya no ronco, y al revés, mi mujer está muy contenta porque ya no ronco. Digo, bien, bien, eso está No, bien. no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Sí, O sea que, todo no, lo suma. que te decía es que esto, fíjate que es una cosa que a veces no caemos, pero que tenemos que abrirnos a nuevas Sí, maneras de descansar, porque de la misma manera que cuando tenías 15 20 años dormías a pierna suelta en cualquier lugar y en cualquier condición, sin apenas pararte a pensar ni dónde caías fulminada, ¿no? Ahora ya, con la edad, ya necesitas, ¿no? Garantizar que esas horas realmente te den un descanso, ¿no? Y que, exacto. y que te cundan, y que si estas 7 u 8 horas o 9 o 6, que realmente haya un descanso reparador. Entonces, estas cosas que antes ni nos las imaginábamos, ahora ya es como, oh Dios mío, que me cuenten más tips de estos, por favor, porque lo de los es que no sé cómo llamarle, tiritas, apósitos, Sí, tiras bucales o lo que sea, sí, sí. tiras bucales, no sé. Para muchas puede ser la solución y luego lo que tú dices, ¿no? Estos artefactos o estas tiras para poder respirar mucho más, ¿no? Que además debe tener su base científica porque si entra más aire debe entrar más oxígeno y No, debe totalmente, circular. ¿eh? Yo lo he notado muchísimo porque, bueno, de hecho yo estoy pensando, pasa que no soy muy fan de operarme si realmente no hay una necesidad absoluta, pero yo sí que es verdad que por esta desviación del tabique me cuesta respirar, y cuando me las pongo es una sensación de decir, madre mía, digo, esto es lo que debe sentir la gente que pueda respirar bien. ¡Qué maravilla! Y yo de hecho Hombre, me la dejo puesta para la meditación, porque la meditación es de muchísima más calidad cuando respiras bien que cuando no puedes respirar bien. O sea que sí, sí, influye. cuando estás resfriada, la meditación a veces se complica, ¿eh? Es Bastante, como, bastante. no sabes muy bien cómo gestionarlo. Bueno, ya has abierto el tema de los suplementos, que este es un temazo. Yo en los talleres no hay persona que no me pregunte, ¿y los suplementos? ¿Y los suplementos? Y yo siempre digo, Sí, claro, o sea, yo no soy profesional, no voy a recomendar suplementos. Es verdad que hay muchos, pero también tiene que aconsejarte una persona que sepa. Es verdad que el magnesio ha venido como para salvarnos en esta etapa, sí, porque es súper total, importante, pero total. hay muchas otras, o sea, muchos otros tipos de suplementación que nos pueden ayudar tanto en perimenopausia como a descansar mejor, Sí, ¿no? yo, si te parece, lo que suelo sugerir siempre es, para mí los suplementos, o que ahora hay gente que lo llama complementos, deberían ser el último paso, es decir, una optimización. Mi consejo es siempre empezar por todo lo que sea hábitos, rutinas, reeducación, y luego ya una vez lo tenemos todos integrado, obviamente sí, vamos al siguiente nivel optimizando con suplementos. En el caso del magnesio, como interviene en más de 300 procesos a nivel biológico y bioquímico, sí que es verdad que es de los que yo recomendaría sí o sí prácticamente para el 99,9% de las personas. Influye de forma muy positiva en el descanso y en muchos otros factores. Por ejemplo, si tenemos calambres, por el tema que hemos comentado antes también de electrolitos. Entonces,
El magnesio sí o sí, súper recomendable. Hay distintos tipos. Nosotros solemos recomendar el bisglicinato de magnesio porque es el, digamos, más suave con el sistema digestivo, pero hay muchos más dependiendo de también lo que tú busques. Aparte del descanso, pues si es más, por ejemplo, estreñimiento, pues el citrato de magnesio, el carbonato de magnesio te puede servir más, el taurato para otra cosa. O sea, que ahí ya podrías investigar para ver exactamente cuál te interesa más. Nosotros nos solemos recomendar uno que utilizamos nosotros, que es triple, de una marca concreta con la que colaboramos. Pero bueno, que igual, para mí no veo los suplementos como, no, yo te recomiendo lo primero los suplementos porque yo me llevo comisión además y colaboro con estos. No, para mí es el último paso de cara a la optimización, pero primero aprende todo lo demás, que es lo que va a cambiar tu vida y lo que va a transformar tu identidad. Y eso es lo que va a hacer que a largo plazo sea sostenible, porque todo lo demás, claro, muchas veces nosotros podemos criticar a ciertos doctores, a ciertos médicos, porque es como, "Jo, es que todo lo solucionan con medicina o con pastillas y ya está", y se olvidan realmente de la causa raíz. Pero es que también hay que darle la vuelta a la cosa y entender que muchas veces los pacientes van con esa idea preconcebida también, diciendo, hey, dame la pastilla mágica para que no tenga que cambiar de hábitos. Es Entonces, que es como esa la es la opción clave. fácil, ¿no? Y ahora veo que se ha conectado Laura de Sans, con la que hicimos un directo y precisamente también hablamos de esto, ¿no? De la importancia de los hábitos, ¿no? De no optar por la pastillita, que es la opción fácil, sino de Exacto, adoptar también una actitud proactiva en nuestro cuidado, porque ahí hay una actitud de cuidado y también hay una responsabilidad individual, ¿no? exacto, Porque ir al exacto. médico a que me cure, pues hombre, ponte las pilas, maja. O sea, ¿qué haces tú? O sea, tengo insomnio, vale. ¿Qué haces para evitarlo? Porque igual tiene una raíz como muy física, ¿no? A veces hay problemas físicos o Ujú. hormonales, ¿vale? Pero vamos a probar otras cosas, pruébalas tú y si no te funcionan, vamos a tirar de suplementos, ¿no? Porque somos muy Exacto. de Y en la medida focarte de en lo síntomas. posible, sí, y en la medida de lo posible intentar obtenerlos de la alimentación. Una alimentación correcta Claro, debería suplir la mayor parte de todos estos elementos que buscamos normalmente suplir a través de los suplementos. ¿Qué ocurre? Que en el caso de magnesio sí es verdad, por procesos de cómo se está cultivando ahora, de cómo está esquilmada la tierra, es verdad que no tenemos la cantidad de magnesio que solíamos tener antes, por eso tiene sentido suplementarlo prácticamente en casi todas las ocasiones. Pero en otros tipos de suplementos, pues no hace falta. Muchas veces la alimentación ya lo suple con creces. Entonces ahí sí que es verdad que nos podríamos meter, por ejemplo, el tema de la piel, tal, pues sí, el colágeno puede ayudar, porque para tener esa carga de colágeno, pues va a ser difícil encontrarla. Pero, por ejemplo, nosotros recomendamos caldo de huesos, que es una maravilla de colágeno natural, te lo puedes hacer tú en casa con una olla de cocción lenta y es que está buenísimo encima. Entonces, vamos a ir siempre buscando cómo obtenerlo de la manera más natural posible y si no queda otro remedio, yo pues ya está. cuando veo esto del caldo de huesos, pero ya será bueno, pero tiene una pinta que Está así de buenísimo, entrada te lo digo. como muy apetecible, casi prefiero un pastillón de estos Tú, así tú, bien tú gordo, piensas ¿sabes? que luego es como un caldito, es el típico consomé, caldito y ya está. Lo que pasa es que cuando se enfría se vuelve como una gelatina. Y de hecho, claro, yo el otro día le veía a mi mujer tomarse la cucharada frío, recién sacado de la nevera, claro, yo pensando, digo, "Buah", digo, madre mía, eso tiene que estar malísimo. Dice, no, que está bueno. Y lo probé y está buenísimo. Y ahora yo también me lo tomo a cucharadas porque es como gelatina. Me recordó cuando yo de pequeño tomaba gelatina y dije, ostras, y sin azúcares ni, ni cosas raras añadidas ni edulcorantes. Entonces, bueno, si nosotros tenemos esa información y podemos obtenerlo en la medida de lo posible de una alimentación lo más natural posible, pues genial. Pero ¿qué otros, se me ocurre así, otros suplementos? Por ejemplo, no sé si habéis hablado alguna vez de la glicina. La glicina también puede ayudar al descanso también. Es un tipo de aminoácido que además, truquillo, puede servir para endulzar sin ser un edulcorante. Ojo, tampoco es la panacea, pero nosotros a veces lo utilizamos como sustituto de edulcorantes. No nos suelen gustar los edulcorantes. Pues la glicina también te va a ayudar a tener un mayor descanso. Y luego, bueno, hay multitud ahora hay muchos más estudios acerca de la creatina y de cómo influye positivamente en el rendimiento cognitivo y no únicamente esa visión que teníamos de creatina para los petados de gimnasio y tal, no. Influye en la recuperación muscular, pero también en el rendimiento cognitivo. Entonces, se está viendo que aumentar esa dosis de creatina pues también influye positivamente.
Y bueno, se me ocurre más enfocados a perimenopausia, menopausia, pues el mioinositol también, por ejemplo, y ¿Qué es hay eso? Eso otros. no me suena. Ahí lo que pasa es que te iba a decir, iba a haber traído a mi mujer, que es la experta de todo esto, porque ella sabe Porque muchísimo más que yo he hecho a de tema falta, he hormonal. hecho de menos uno que no has nombrado todavía. ¿Cuál? El omega 3 Ah, el omega 3 sí. El omega pero hombre, es que no me 3 lo están nombrando, que este también igual. es uno de los Nosotros, estrellas junto con el sí, magnesio y la vitamina D. nosotros lo recomendamos sobre todo en forma de pescado, dentro de la medida de lo posible que aumentes la ingesta de pescados más grasos como el salmón, la caballa, las sardinas, sobre todo en la semana anterior al periodo, porque también influye positivamente en reducir la inflamación, los dolores menstruales. Pero yo te digo, otro día si quieres, te traigo a Mónica, Sí, que sí. ella sabe muchísimo más que yo de todo el tema hormonal y te puede comentar más cosas de suplementos específicos si Una quieres. cosa, esto, o sea, cuando hablamos estamos hablando de hacer unos cambios en tu estilo de vida, ¿no? Para que al final estos cambios tengan un impacto positivo tanto en tu descanso como en tu gestión de la energía a lo largo del día. Estos hábitos para irte a dormir, pero luego también de la suplementación. Lo que pasa que esto funciona como a largo plazo, no es que te lo tomes tú y sea como hoy me tomo el magnesio, el bisglicinato voy a roncar como nunca. No, esto no funciona No, así. Me tomo un no sé qué y al día siguiente estoy no. como fresca como una rosa. Esto no funciona así, Sí lo que es tenemos que decir verdad que también. nosotros hemos tenido gente a la que hemos ayudado que con el magnesio, en incluso la primera o la segunda toma, ya han notado cambios. Ojo, ahí tengo que ser súper sincero. Hay distintos componentes. Obviamente hay una base científica, fisiológica, física real. Y luego también hay placebo, obviamente, un efecto placebo potente. Si tú piensas que eso te va a ayudar a descansar más, vas a descansar más seguro, sí o sí. Entonces, hay un componente también muy potente en ese sentido. Pero es verdad que sí, que normalmente esto es eh, a, a- a medio plazo, vamos estableciendo toda esta serie de rutinas, de hábitos y vamos a ir notando cómo mejora el descanso. ¿Qué otras cosas también podríamos recomendar? Que, bueno, que fue cuando estabas tú con esa noche de hoy, no sé si voy a poder dormir o no, una tila, por ejemplo. De toda la vida, melisa, valeriana, tila, infusiones de ese sentido. Flora también, Eh, porque también sí, acalla un poco el pasiflora. ruido. Todo eso nos ayuda y también la intención que nosotros le ponemos a la hora de hacer esa infusión, a la hora de beberla de forma consciente, de forma pausada, relajada, respirando, obviamente todo eso, o sea, no beberla sin más y la venga, ya está, no, hacerlo de alguna manera un ritual y poner esa intención también nos va a ayudar. Aparte de que obviamente hay técnicas también, tanto a nivel de respiración como a nivel más energético, que también se pueden implementar y todo ello unido, claro, va a hacer que descansemos muchísimo mejor. Sí, y yo me quedo también con esta idea, ¿no? De ir implementando e ir sumando, Sí, ¿vale? Porque esto no es una flor de verano, o sea, esto no es un cambio que se puede hacer de un día para otro, sino que lo que hablábamos antes, ¿no? De decir, son micro hábitos que vamos a ir sumando a nuestra rutina, porque es que antes me iba a dormir y me dormía y ahora ya no, pero es que no eres esa persona de hace 20 años, con lo cual hay que exacto. adaptarnos a lo que decíamos, a nuestra realidad, a nuestro contexto y ir cambiando de alguna manera, ¿no? Esos hábitos para que al final den unos resultados. Exacto. ¿Te apetece Pero que hagamos la respiración o eso es lo que te quieres quería hablar de algo decir. más? Llevamos 40, 50 minutos ahí, dale don dale. Se nos Yo ha es que, pasado volando. Pero sí que como te has ofrecido hacer esta respiración para que podamos dormir a pierna suelta, las que vale, puedan, venga, yo me ofrezco porque la última vez a mí me funcionó. O sea muy bien. que, Además, chicas, lo bueno que como atención. se va a quedar grabado, luego las personas lo podéis volver ¿Verdad? a ver y ahí queda también la intención. Así que bueno, sobre todo hay multitud de técnicas, pero aquí lo que vamos a poner va a ser la respiración cuadrada. Lo que os voy a decir es, vamos a inspirar 5 segundos, vamos a retener el aire luego 5 segundos y vamos a luego exhalar otros 5 segundos. Ahí, dependiendo de la capacidad de cada persona, si queréis luego podéis hacer una apnea, es decir, no respiréis todavía otros 5 segundos
y ya volvemos a inhalar. Entonces, si repetimos Es como esto, imaginarnos un cuadrado, ¿no? 5, exacto, 5, respiración cuadrada. 5, 5. Vale. Totalmente. Hay gente que lo que dice es que exhales un poquito más. Es verdad que si exhalas más segundos, la señal que le estás mandando al sistema nervioso es que te relajes aún más todavía. Entonces, si queréis al exhalar un poquito más, perfecto, nos vamos a relajar cada vez más. Todo esto que va a hacer, todo esto va a hacer que nuestro sistema nervioso se ponga en ese modo de voy a estar más descansado, no hay peligro fuera. Entonces, es la señal que le vamos a mandar. Luego yo aparte, a modo de extra, le voy a poner un poquito de intención también, de energía positiva, para que así descanséis súper bien esta noche. Así que si Vale, queréis o sea, hacemos 3 tenemos respiraciones y opción terminamos. cuadrado, tenemos opción cuadrado, opción rectángulo, ¿no? Exhalando un Exacto. poquito Qué más. buena Dos esta, sí, opciones, me ha cada una gustado. que elija la Así- que más le guste. Lo ideal es una postura erguida, que esté la espalda recta, alineada con el cuello. En cuanto empecemos, cerramos los ojos, ponéis las manos encima de las rodillas o de los muslos, que estéis en una postura lo más cómoda posible. Y las suelas de los pies en el suelo, en contacto con el suelo. Entonces, si os parece, empezamos ya, cerramos los ojos y Venga. vamos a inhalar 5 segundos, mantenemos 5 segundos y exhalamos 5 segundos. Aguantamos ahí otro poquito más sin respirar. Y ahora volvemos a inhalar, y ya cada uno a su ritmo, así no os molesto con la voz. Lo hacemos 3 veces en total. Ahora le ponemos la intención de que vamos a descansar súper bien esta noche. Y mañana nos contáis. Seguro que sí. Fíjate, directo, más recetas para todo, más relajación y esta noche todas a dormir como bebés. Qué guay. Oye, Carlos, encantada de haber compartido este rato contigo. Se me ha pasado volando. Se me ha pasado A mí volando. también, a mí también. Está muy bien. Mira, Muchas gracias. dice Patricia, dice, seguro que dormimos como lirones. Qué bien. Y mañana nos lo tenéis que contar porque no hemos dado ninguna palabra para si te gusta este contenido, pon vaso de leche con galletas, por ejemplo. Que las que, que las Me que ha nos gustado. habéis escuchado desde el principio sabéis de qué hablamos, ¿eh? Hablamos aquí de vaso de leche con galletas. Qué Pero bueno. también queremos que nos contéis si habéis utilizado esta técnica para, antes de ir a dormir, bajar ese ruido, ¿no? Calmar también el cuerpo y mandarle ese mensaje tan bonito a la cabeza de hoy vas a dormir bien, hoy vas a descansar y mañana será un día maravilloso, ¿verdad? Exacto. Pues muchas Así gracias. Me ha que encantado y seguro que habrá más directos. seguro, seguro, porque este Carlos le vamos a tener que tirar más de la lengua. Veis que es como un pozo de sabiduría, ¿eh? Vamos a tener que ahí estirar, estirar para saber mucho más. Te agradezco muchísimo que estés esta tarde con Gracias. nosotras, acompañándonos y sobre todo inculcando esos hábitos, ¿no? De cuidado, de proactividad y al final de responsabilidad con una misma, ¿no? Porque si queremos estar bien, no podemos delegar ese cuidado en los demás, sino que hay una parte esencial que depende de nosotras. Informarnos, buscar alternativas, ir implementando pequeños cambios es la clave para hackear, ¿no? Esos hábitos, hackear ese cuerpo Exacto. y tener esa vida y en este caso ese descanso
que todas queremos. Así que muchas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a todas las que nos habéis acompañado y ya sabéis que si queréis saber más cosas, todavía más, sobre cómo hemos dicho, espérate, que me lo he apuntado porque me ha gustado mucho, transformar tu salud, tu cuerpo y tu energía sin dietas ni culpa, tenéis que seguir a Carlos, que es el que tiene el perfil, se llama Salvajemente Sana. ¿Sí? Muchas gracias. Un Y placer si ha sido. queréis más cosas sobre perimenopausia y hábitos en esta etapa, pues me seguís a mí. ¿De acuerdo? Que descanséis muy bien y nos vemos. Hasta pronto. Un beso, hasta luego.